La ambulancia entró al hospital exactamente como cualquier otra madrugada. Sirena apagada a media cuadra, como marcaba el protocolo para no alarmar a los vecinos a esas horas. El paramédico bajó primero, con la calma de quien ha hecho el mismo procedimiento cientos de veces. Entregó el reporte del paciente al personal de emergencias, firmó la hoja de traslado y se despidió hasta el siguiente turno. Lo que ese hospital nunca supo fue que, 2 horas antes, ese mismo paramédico había atendido a otro herido, en otra dirección completamente distinta, uno que jamás llegó a ninguna sala de emergencias y que nunca apareció en ningún reporte oficial. Esta es la historia de cómo un paramédico, entrenado para salvar vidas sin hacer preguntas, se convirtió en la red de atención médica clandestina que la MS-13 necesitaba para mantener a sus heridos con vida, lejos de cualquier hospital donde un disparo de bala habría activado, de forma automática, un reporte policial. En este canal hemos hablado de técnicos, de instaladores, de repartidores y de custodios. Pero lo que vamos a contarte hoy toca algo que va más allá de la traición de confianza. Toca la frontera exacta entre salvar una vida y encubrir un crimen, una línea que un solo hombre cruzó cientos de veces sin que casi nadie lo supiera. Vas a descubrir cómo funcionaba ese sistema paralelo de atención médica, qué fue lo que finalmente lo hizo tambalear y por qué la decisión que tomó una noche específica es todavía hoy motivo de debate entre quienes conocieron el caso de cerca. Antes de continuar, una aclaración importante. Los nombres, identidades y algunos detalles de este caso han sido protegidos o reconstruidos a partir de patrones de atención médica extrahospitalaria vinculados a estructuras criminales, documentados por fuentes policiales y del sistema de salud en El Salvador, para preservar la seguridad de las personas involucradas y cumplir con la ley. Lo llamaremos para este reportaje Paramédico Chávez. Llevaba 11 años trabajando en el sistema de emergencias médicas de un municipio del área metropolitana, respondido por todos como uno de los mejores de su generación, rápido bajo presión, con un historial de decisiones clínicas que en más de una ocasión habían significado la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Nadie en el sistema de salud dudaba de su capacidad. Lo que nadie sabía era que esa misma capacidad, la de estabilizar a alguien al borde de la muerte en cuestión de minutos, se había convertido, sin que él lo buscara del todo, en un recurso que la clica local de su zona necesitaba desesperadamente. Aquí está la primera pieza de este rompecabezas, y es distinta a la de otros casos de este canal. En El Salvador, como en la mayoría de países de la región, todo herido de bala que llega a un hospital activa, por protocolo, un reporte automático a la Policía Nacional Civil. Esa norma, pensada para ayudar a esclarecer hechos violentos, se convirtió, desde la perspectiva de cualquier estructura criminal, en un problema logístico serio. Un pandillero herido en un enfrentamiento no podía simplemente llegar a la sala de emergencias más cercana sin exponer, de inmediato, tanto su identidad como la ubicación reciente del hecho violento. El primer contacto con el paramédico Chávez, según reconstruyó después la investigación, no llegó como una amenaza directa, sino como un llamado de auxilio genuino. Una noche, respondiendo a lo que en el sistema de emergencias se registró como caída doméstica, Chávez llegó a una vivienda donde encontró a un joven con una herida de bala en el hombro, atendido de forma improvisada por familiares aterrorizados que no sabían qué más hacer. Chávez, siguiendo su instinto profesional antes que cualquier otra consideración, estabilizó la herida ahí mismo, evitando así que el joven muriera desangrado. Y solo después, al preguntar qué había pasado realmente, entendió la naturaleza del caso que tenía frente a él. Aquí te dejamos la primera pregunta que vas a necesitar resuelta antes de que termine este video. En ese primer momento, cuando Chávez entendió que estaba atendiendo a alguien vinculado a la estructura criminal de la zona, ¿por qué no llamó de inmediato a la policía como exige el protocolo? La respuesta, como vas a descubrir, tiene capas más complejas de lo que parece a primera vista.
Según su propio testimonio posterior, Chávez explicó que, en el momento exacto de esa primera atención, su entrenamiento médico y su ética profesional lo empujaron a actuar primero como salvador de una vida en riesgo inminente, dejando cualquier consideración legal para después. Fue solo cuando terminó de estabilizar al joven que la familia, entre lágrimas y súplicas, le pidió explícitamente que no reportara el caso, ofreciéndole, a cambio, una cantidad de dinero que superaba varias veces su salario mensual como paramédico del sistema público. Chávez, según reconoció, aceptó esa primera vez convencido de que se trataba de un hecho aislado, una decisión humana comprensible frente a una familia desesperada, no el inicio de un sistema que se repetiría durante los siguientes 2 años. Pero la estructura criminal, al enterarse de que existía un paramédico dispuesto a atender heridos sin activar el protocolo de reporte, no dejó pasar la oportunidad de convertir ese hecho aislado en un recurso permanente. El sistema, una vez establecido, funcionaba con una lógica brutalmente simple. Cuando un miembro de la clica resultaba herido en un enfrentamiento, en lugar de arriesgarse a llevarlo a un hospital público, un contacto llamaba directamente al teléfono personal de Chávez, quien, si estaba de turno o podía ausentarse discretamente, acudía a una dirección específica para atender la herida de forma completamente extrahospitalaria, usando equipo básico que él mismo conseguía a través de sus contactos en el sistema de salud, sin que nadie cuestionara los faltantes menores de suministros que él mismo reportaba como pérdidas normales de inventario. Vamos a hacer una pausa aquí para entender la magnitud real de lo que esto significaba, más allá del beneficio económico para Chávez. Este sistema le daba a la estructura criminal algo extraordinariamente valioso: la posibilidad de sostener a sus heridos con vida sin generar ningún rastro oficial, lo que a su vez le permitía a la clica mantener bajo el radar la magnitud real de sus enfrentamientos internos y externos. Un dato que, si se conociera con precisión, habría dado a las autoridades una imagen mucho más clara de la intensidad de la violencia real ocurrida en la zona durante esos 2 años. Este es el primer loop que te dejamos abierto, y la respuesta te va a doler. ¿Qué fue lo que finalmente hizo que Chávez, después de casi 2 años sosteniendo este sistema, empezara a cuestionarse si podía seguir haciéndolo? La respuesta llegó con un caso específico, distinto a todos los anteriores. Lo llamaremos el caso del joven Kevin, no el mismo Kevin de otros casos que hemos contado en este canal, sino un adolescente de apenas 16 años, reclutado apenas unos meses antes, que resultó gravemente herido durante un enfrentamiento entre facciones rivales de la misma estructura por el control de una zona de cobro. Cuando llamaron a Chávez esa noche, encontró al joven en un estado mucho más grave de lo que cualquier atención extrahospitalaria podía resolver. Una herida abdominal que requería, sin ninguna duda posible, cirugía inmediata en un quirófano equipado, algo que él, con su maletín y su experiencia, no podía ofrecer bajo ninguna circunstancia. Chávez, según relató después con la voz quebrada durante el proceso judicial, se encontró esa noche frente a la decisión más difícil de sus 11 años de carrera: llevar a ese adolescente a un hospital real, activando de forma inevitable el protocolo de reporte policial y exponiendo con ello a toda la estructura que llevaba 2 años protegiendo, o intentar estabilizarlo con los recursos limitados que tenía a mano, sabiendo que las probabilidades reales de que sobreviviera sin cirugía eran mínimas. Aquí te dejamos el segundo loop, el más importante de todo este video. ¿Qué decisión tomó Chávez esa noche? ¿Y qué consecuencia tuvo esa decisión, tanto para el joven Kevin como para el propio sistema que él mismo había sostenido durante 2 años? Chávez decidió, esa noche, llevar al joven a un hospital, desobedeciendo por primera vez en 2 años las instrucciones de la estructura que lo había estado usando. Según explicó después, algo en la juventud extrema de ese paciente específico rompió la lógica que había sostenido su participación hasta entonces. El adolescente sobrevivió gracias a esa decisión,
ingresado bajo un nombre falso que la propia familia proporcionó al hospital, pero el protocolo de reporte por herida de bala se activó de todas formas, como exige la ley en cualquier caso, sin importar el nombre bajo el que ingrese el paciente. Ese reporte, aparentemente rutinario para las autoridades en ese momento, resultó ser la primera grieta real en el sistema que Chávez había sostenido. La Policía Nacional Civil, en el marco del fortalecimiento de las investigaciones impulsado por el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele, había empezado a cruzar de forma más sistemática los reportes de heridas de bala con los patrones de movimiento del personal de emergencias médicas en zonas de alta incidencia de violencia pandilleril, buscando precisamente identificar posibles vacíos en la cadena de reporte obligatorio. Al revisar el caso del joven Kevin, un investigador de esa unidad notó algo que no encajaba. El reporte de traslado incluía un tiempo de respuesta inusualmente largo entre la hora estimada de la herida, según las lesiones observadas, y la hora real de ingreso al hospital, una discrepancia que sugería que el paciente había sido atendido en otro lugar antes de llegar finalmente a la sala de emergencias. Y aquí llegamos al momento decisivo de este caso. La investigación, cruzando ese hallazgo con los registros de turnos y ubicaciones del personal de emergencias médicas de la zona en las horas correspondientes, identificó al paramédico Chávez como el responsable de ese traslado específico y empezó a revisar de forma retroactiva otros casos similares donde él había participado, encontrando un patrón de discrepancias de tiempo repetido en al menos 14 ocasiones distintas a lo largo de los 2 años anteriores. Con ese patrón documentado, la Fiscalía citó a Chávez para una entrevista formal, presentándole la evidencia acumulada sin acusarlo todavía directamente. Fue en esa entrevista donde Chávez, según reconoció después, decidió colaborar de forma completa con la investigación, motivado, según sus propias palabras, por el peso acumulado de 2 años de decisiones que ya no podía justificarse a sí mismo de la misma forma en que lo había hecho la primera vez. El proceso judicial que siguió generó un debate poco común dentro del sistema de justicia salvadoreño. A diferencia de otros colaboradores identificados en casos similares, Chávez argumentó, y varios profesionales de la salud que testificaron como peritos coincidieron parcialmente, que parte de su participación inicial había estado genuinamente motivada por su juramento profesional de atender a cualquier herido sin discriminar su origen, un principio ético real que la estructura criminal supo identificar y explotar durante años, difuminando deliberadamente la línea entre atención médica legítima y complicidad criminal. Y este es el dato que queremos dejarte antes de cerrar. La ética médica de atender a cualquier persona, sin importar quién sea o qué haya hecho, es un principio que salva vidas todos los días en hospitales y ambulancias de todo el mundo, incluido El Salvador. Pero este caso demuestra que ese mismo principio, cuando se ejerce completamente fuera del sistema y sin ningún tipo de supervisión, puede convertirse, sin que el propio profesional lo busque del todo, en una herramienta que sostiene la impunidad de una estructura criminal durante años. Hoy, con protocolos de cruce de información entre el sistema de emergencias médicas y las unidades de investigación policial reforzados en el marco del régimen de excepción, y con mayor supervisión sobre los tiempos de respuesta y traslado del personal de emergencias en zonas de alta incidencia delictiva, casos como el del paramédico Chávez se han vuelto más difíciles de sostener durante tanto tiempo sin ser detectados. Pero conviene no bajar la guardia, porque mientras exista la necesidad legítima y urgente de salvar vidas sin hacer preguntas, también existirá el riesgo de que alguien aprenda a esconderse exactamente detrás de ese principio. Si vives en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, y confías, como debe ser, en que un paramédico va a atenderte sin importar quién seas, este caso no busca sembrar sospecha hacia una profesión que salva vidas todos los días de forma completamente honesta.
busca más bien un recordatorio distinto a los que hemos dado en otros casos de este canal. Incluso los principios más nobles, como la ética médica de salvar cualquier vida, pueden ser manipulados por quienes buscan operar fuera del alcance de la ley. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la decisión que tomó Chávez la noche del joven Kevin, y si crees que su arrepentimiento posterior cambia en algo la gravedad de lo que hizo durante 2 años. Y si este video te ayudó a entender un poco mejor la línea difícil entre la ética médica y la complicidad criminal, suscríbete al canal. Aquí seguimos investigando, con la verificación que nos caracteriza, las historias que otros canales prefieren inventar.